Ñanlluqsiykamushkanña. La Escuela del Aire. Wayra wasipi yachay wasinchis. Imaynayan llaqtamasykuna kay wayra wasi uyariqkuna. Hankunata kay kusi ancha sunquchaywan napayakuykichis. Rimapayamusunkis. Wawqichaykis yachachik Wilman Kaychiwa Robles. Imaynayan, allilancho. Buenos días a todos y cada uno de ustedes, amables oyentes de la Escuela del Aire. Wayra wasipi yachay wasinchis. Katy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Wilman. Buenos días, Nick. Muy buenos días a todos y todas ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido en esta fresca mañana? Wilman, te comento, hemos amanecido un poquito agripadas. Sin embargo, creo que la responsabilidad del trabajo nos invitan a seguir adelante. El cambio de clima debe ser, ¿no? El cambio de clima, la lluviecita ya nos está visitando con sus atisbos. Un poco difícil, pero está allí que se hace sentir. Caja, ñan ariki para chanchis, jayariga muchaña, tincaricusunchis, jaywaricusunchis, mañacusunchis, pachamamanchismanta, apunchiskunamanta, mañacusunchis. Amapone nojanchisca junjananchis, nojanchis causaininchista, nojanchis yachayninchista. Chajaya chumpachanta chachuykamunchisi, ¿no? Para chanchis. Caísta orofaimanta, chachau. Miraytañan sarachakunapas, causaininchikunapas, chaquiamishara. Katy, ¿de qué se trata este programa? El programa número 30 en la Escuela del Aire. Y mamantan grimasunchis, ¿qué es lo que vamos a difundir en la presente edición? En Chalhuanca, la provincia de Aymaraes, ha estado como anfitrión la UGEL de Aymaraes en este evento educativo cultural en la que todas las UGELs de Apurímac y la Dirección Regional de Educación se han concentrado para efectuar el balance de la gestión pedagógica y de gestión institucional a nivel de nuestra región de Apurímac. Se ha hablado varios temas, qué es lo que se ha hecho durante este 2018 y cuáles son las perspectivas para seguir trabajando por la mejora de la calidad educativa en nuestra región. Así es, Wilman, este jueves 6 y viernes 7 han tenido la suerte de reunirse todo el equipo técnico de AGP, encabezado por sus jefes. Estuvo también el director de la DRE, todos los especialistas de las diferentes UGELes de la región de Apurímac, haciendo el balance pues de todas las actividades realizadas durante el año 2018, dando a conocer las dificultades que han tenido, asimismo también los logros. Así es, en el acto inaugural, Katy, han estado también los directores de las unidades de gestión educativa local, quienes también han estado participando en este balance anual de la gestión pedagógica e institucional de las UGELs de la región de Apurímac. Ahora sí nos vamos rápido, Nick, a nuestras noticias en el ámbito local, regional y nacional. Edu Noticias en la Escuela del Aire. El acontecer educativo en Edu Noticias. Realizan lanzamiento de proceso único de admisión 2019 al Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac. El último lunes se realizó el lanzamiento del proceso único de admisión 2019 al Colegio de Alto Rendimiento, COAR Apurímac, con presencia del gerente regional de Desarrollo Social, Fernando Angulo Ceballos, el director regional de Educación, Richard Hurtado Núñez, el director del Colegio de Alto Rendimiento, Jorge Ayala Balboa, y especialistas de la Dirección Regional de Apurímac y de las diferentes unidades de gestión educativa local. Se dio a conocer que en este concurso se pretende inscribir a 980 estudiantes de 310 colegios secundarios de la región a través de estrategias coordinadas
con el COAR junto a los especialistas de las unidades de gestión educativa local para captar el mayor número de estudiantes. Podrán participar en este proceso de admisión los estudiantes que hayan concluido el primero y segundo grado en una institución educativa pública de educación básica regular. Asimismo, haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en el segundo grado en el año 2018 o haber obtenido uno de los 5 primeros puestos en concursos convocados a nivel nacional por el Ministerio de Educación entre los años 2017 y 2018. El estudiante debe tener una calificación promedio anual mayor o igual a 15 al concluir el segundo grado de educación secundaria. Las inscripciones se realizarán mediante la institución educativa del 19 al 23 de diciembre en sus respectivas unidades de gestión educativa locales. El COAR alberga en su seno a los estudiantes con los más altos estándares de aprovechamiento académico, dotándoles de una educación de calidad que permita fortalecer sus competencias. Congreso aprueba ley que regula plásticos de un solo uso. Medida busca reducir la contaminación plástica que amenaza la diversidad marina y salud humana. La ley establece plazos para la regulación y prohibición del uso, entrega, fabricación y distribución de las bolsas plásticas, sorbetes, envases y utensilios desechables de polietileno y tecnopor. Desde la vigencia de la ley, se prohíbe además la entrega de bolsas plásticas en la publicidad impresa, diarios, revistas, recibos y toda información dirigida a consumidores. Las bolsas que entregan en las farmacias, así como los sorbetes o cañitas, estarán prohibidas un año después de su aprobación. Esta norma establece además que en un plazo máximo de 3 años, los negocios y supermercados deberán reemplazar el 100% de las bolsas plásticas no reutilizables que entrega a sus clientes por elementos amigables con el ambiente. Se establece también el cobro de un impuesto por la entrega de la misma. A partir del 28 de julio del 2021, fecha en la que el país celebra su bicentenario, se prohíbe la fabricación de bolsas de plástico no reutilizables, toda clase de utensilios de difícil degradación, así como de los envases de tecnopor considerados como los más nocivos para el ambiente. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, en el país se consume 947.000 toneladas de plástico al año. El 75% termina siendo residuos y solo el 0.3% es reciclado. Gran parte de estos desechos acaban en los ríos, botaderos y mares contaminados. Nuestros ecosistemas acuáticos y marinos y su biodiversidad que tanto nos caracteriza. En el mundo, 37 países ya regulan el plástico de un solo uso. En América Latina figura Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina. Y ahora, nuestro país. Y seguimos con más noticias en Edu Noticias. El vóley femenino peruano ganó medalla de oro en Juegos Sudamericanos. Perú consiguió 45 preseas y se ubicó en el tercer lugar del medallero. Al igual que en atletismo y tenis de mesa, la selección peruana de vóley femenino ganó la medalla de oro en la edición 24 de los Juegos Sudamericanos Escolares 2018 tras vencer 3-0 al equipo de Bolivia. Las matadoras nacionales vencieron a las altiplánicas por 25-23 en el primer set, 25-13 en el segundo y 25-15 en el tercer set, luego de haber luchado arduamente un día antes para ganarle por 3-2 a la selección de Brasil, que finalmente se quedó con la medalla de bronce. Perú cerró su participación en los Juegos Sudamericanos Escolares, ubicándose en el tercer puesto en el medallero con 45 preseas, de los cuales 10 son de oro, 14 de plata, 21 de bronce. Brasil obtuvo 86 medallas y Chile 51. En las competencias de tenis de mesa, Perú obtuvo 3 medallas de oro y 1 de plata, gracias a Carlos Fernández Pardo,
quien en la recta final venció a duros rivales de Ecuador, Paraguay y Brasil. Quien estuvo a punto de coronarse campeona en la categoría individual femenina de tenis de mesa fue Ana Aragón Sánchez, quien fue derrotada 4-3 por la brasileña Vanessa Subu. Sin embargo, la deportista peruana terminó el torneo sumando 4 medallas de plata. Las chicas del equipo nacional de básquet femenino también estuvieron cerca de alcanzar la gloria, pero cayeron ante las brasileñas, quienes se quedaron con el oro. Lo mismo ocurrió en ajedrez mixto, pues el vecino país consiguió 18 puntos y Perú logró 13. De esta manera concluyó este campeonato realizado en Arequipa, en el que compitieron más de 2.000 deportistas de 11 países en 10 disciplinas. Estudiante peruano gana segundo lugar en concurso de History Channel. Recibirá $40,000 para desarrollar proyecto que genera energía eléctrica a partir de especies bacterianas. Un estudiante universitario peruano consiguió el segundo puesto en el concurso internacional Una idea para cambiar la historia, promovido por la cadena televisiva internacional History Channel. El proyecto de Hernanas Tocabezas de la Universidad Alas Peruanas se denomina Alinti y consiste en un dispositivo híbrido de arcilla que genera energía eléctrica a partir de más de 5 especies bacterianas anaerobias y aerobias rizosféricas. Para ello, utiliza un conjunto de plantas seleccionadas de raíces tuberosas y ramificadas. Alinti, 2 palabras aymara y quechua que significa planta y sol, logró ubicarse entre los 10 más novedosos junto a México, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá, entre otros países. Inicialmente se presentaron más de 7,000 postulantes de todo el mundo y en la última etapa quedaron 10 finalistas. El proyecto peruano logró reunir más de 71,000 votos al haber ingresado a la recta final. Podrá acceder al financiamiento otorgado por la importante cadena televisiva. En el caso de los peruanos, recibirán $40,000. Estoy muy orgulloso de ser peruano y de ser latinoamericano. Gracias a todas las personas que confiaron en nosotros y en mi idea para cambiar la historia. Gracias a mi familia, a mis maestros, al Perú y a todos los que votaron y creyeron en nosotros. Alinti es un proyecto muy importante que trabajaremos para hacer realidad, señaló Asto, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la citada universidad. Tras obtener el segundo lugar en el citado concurso, el proyecto será implementado en las poblaciones rurales del Perú para beneficiar a los más de 4 millones de peruanos que no cuentan con acceso a energía eléctrica. También tendrá un importante impacto en las localidades rurales de Latinoamérica que carecen de este vital recurso.
Pumpín, ¿no? Indiógenes. Ahora vamos a escuchar las palabras del profesor Richard Hurtado, director de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, Cati. 4 años en la gestión, ¿ah? Prácticamente se ha despedido en esta reunión, gestión 2015-2018. 4 años. Un balance que ha hecho de toda su gestión, Katy. Y tuvo una participación realmente emotiva para esos 4 años de trabajo bajo a la dirección de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Así es, Katy. Y vamos a escuchar respecto a cómo es que su gestión se ha direccionado en base a principios o enfoques importantes que ellos se han emprendido en estos 4 años, y también sobre la inversión de los presupuestos en el sector educación. ¿Cuánto se ha gastado cada año? Muchas veces se dice la UGEL o la DRE de Apurímac, las UGELs y la DRE de Apurímac revierten dinero, ¿no? ¿Revierten dinero o es que se están destinando a otras cosas? Se comenta eso, ¿no? Y justamente en esta primera parte, el profesor Richard Hurtado, director de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, nos va a explicar al respecto. Escuchemos. Otro aspecto que hemos trabajado es la gestión orientada al ciudadano. Prueba de eso, Apurímac presentó el concurso de buenas prácticas de gestión. Después de Lima, Apurímac es la región o el departamento con mayores iniciativas. Y gran parte de sus iniciativas han estado sustentadas en mejora de la atención al ciudadano. Eso tiene que ser nuestro norte, nuestra perspectiva. A través del diálogo, de una mejor atención al usuario, vamos a avanzar en la gestión. Otro de los enfoques en los que nos centramos es la concertada y trabajo en equipo. Reunirnos, conversar, dialogar, tomar puntos de vista de diferentes ángulos y concertar, consensuar el mundo. Otro de nuestros enfoques es la gestión con enfoque territorial. Es un tema que tenemos que seguir discutiendo, señores presentes. Otro es la gestión planificada orientada a logros de resultados. Si algo no estamos haciendo bien, hay que cortar, hay que reorientar, hay que modificar, hay que reinventar, ¿no? Como dicen. En 2015 tuvimos una ejecución presupuestal al 96.7. Como región, estamos hablando de las 8 UGELs. Estamos hablando de las 8 UGELs más la DRE. En el 2016, 96%. En el 2017, 96.7%. Y en el 2018 estamos al 79.7%. Todavía no hemos cerrado el año, ¿no? Pues, pero nuestro proyecto, o sea, nuestro promedio es de 96% de ejecución presupuestal. Y entonces, compañeros, tenemos que estar nosotros claros, colegas, porque muchas veces por las emisoras o alguien fácilmente dice las mujeres no tienen capacidad de gasto. ¿Cómo es posible que hagan revertir recursos? Durante el año 2015 hemos sido censurados, ¿no? Por varias cosas, pero creo que este año 2018 ya no. Debemos sentirnos bien, porque incluso a nuestros compañeros de SUTEP, que siempre tenía la presión, ¿no? Más o menos como hemos entrado en una especie de mutua educación. Uno se va educando en el tema de desarrollo sindical y nosotros vamos educando o instruyendo, vamos a decir, ¿no? En temas presupuestales, en temas de gestión. Hace poco nos hemos reunido porque su demanda era modificación de todos los recursos para pagar deuda social. Entonces ya le hemos dicho que no era posible, pero como no nos creen, le hemos traído a un experto del MEP y del MINER y nos han explicado que no, esto no se puede modificar, esto tampoco, etc. Entonces al final hemos salido convenidos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede modificarse para pagar deuda? Por eso es fundamental mirar el tema presupuestal. Entonces, en promedio, compañeros, colegas, señores presentes, tenemos una ejecución del 96%, un 4% que se revierte normalmente cada año. Pero siempre hablamos del ministerio, o sea, es una lucha permanente entre lo nacional, lo regional y a veces lo local, ¿no? Porque a veces el ministerio, para tener una ejecución al 98%, faltando 4 días se lo manda una transferencia. El 2015 nos enviaron una transferencia del 30 de diciembre, ¿no? Y cuando quisimos ejecutar, ya el MEP ya no te daba el PCA, que es un requisito para la ejecución, ¿no? Y que los sistemas se colapsan porque todas las unidades ejecutoras del país también solicitan al MEP su PCA y el sistema empieza a funcionar mal, ¿no? Cada año tenemos problemas de sistema, pero eso a veces lo hacen ver a todos, las mujeres CIDRE, como ineficientes en el gasto, y no se trata de esto, ¿no? Tema de gestión presupuestal, temas de sistema, transferencia a última hora, etc., ¿no? Que yo creo que de manera conjunta debemos explicar en cualquier campo, en cualquier ámbito, ¿no?
Ñanlluqsi kamushkanña. La Escuela del Aire. Guaira Wasipi, Yachay Wasinchis. Ahí está el profesor Richard Hurtado, director de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, explicándonos sobre los gastos, sobre la inversión del presupuesto, que está en promedio, en estos 4 años ha sido en promedio de 96 a 97% de gasto, ¿no?, de inversión en la educación en los diferentes aspectos en nuestra región de Apurímac. Promedio de 3 a 4% se han revertido, ¿no?, del presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas. Y por otro lado, también ha hecho un balance sobre los lineamientos del Plan Regional Escuelas Apurímac. Este Plan Regional de Escuelas de Apurímac tiene varios componentes, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha hecho en estos 4 años? Sobre todo en esta recta final, en el 2018, se ha visto mucha actividad pedagógica, técnica pedagógica y también administrativa en las diversas UGELs para movilizar estos componentes, estas actividades, con un solo objetivo: de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, la evaluación regional de aprendizajes, que ya varios años se está aplicando en Apurímac. Algunas UGELs ya tienen incluso la evaluación local de aprendizajes, llamado ELA. Tenemos también, entre otros aspectos que ha resaltado el profesor Richard Hurtado, es los monitoreos integrales que se están haciendo en las diversas UGELs, el monitoreo a la práctica pedagógica de los docentes. Los planes de mejora de los aprendizajes, las buenas prácticas. Hace poco unos 200 maestros han sido reconocidos, ¿no?, por las buenas prácticas que están emprendiendo en las diversas instituciones educativas, entre otros aspectos importantes que el profesor Richard explica de cómo se ha venido movilizando este plan regional de escuelas Apurímac. Así es, y en esa lógica hay un aspecto muy importante que hay que recalcar, es que a nivel de la mayoría de las unidades de gestión educativa local también han precisado que en este marco se ha tomado de manera muy preponderante el tema de verificar las condiciones básicas que cada institución educativa debe contar o debe garantizar, ¿no?, para generar logros de aprendizaje en los estudiantes. Muy bien, Katy, en todo caso, escuchemos a ver qué nos dice respecto a los lineamientos del Plan Regional de Escuelas Apurímac el profesor Richard Hurtado, director de la DREA. El aspecto es el trabajo más pedagógico de orientar a los aprendizajes, que lo hemos enmarcado en el Plan Escuelas Apurímac, que es el marco pedagógico institucional de la gestión educativa, ¿no? Hemos trabajado convivencia, familia y comunidad, gestión participativa, docentes de cultura pedagógica y didáctica, enfoque IB, materiales educativos, cultura evaluativa, acompañamiento, ambiente seguro y saludable, emprendimiento, y hay que seguir luchando. Yo les exhorto, ustedes saben que el otro año estamos en otros ámbitos de gestión, no necesariamente, ya no acá, definitivamente ya no acá, pero les exhorto como mujeres, a ustedes como equipos presupuestarios, a seguir luchando por un tema, ¿no?, que es el financiamiento de las iniciativas regionales. Entonces, pero es una lucha permanente que debemos hacer, sí, de presupuesto para iniciativas regionales. ¿Cómo podríamos financiar un plan de escuelas Apurímac si no tenemos una meta? Cada UGEL ahí con 100.000 no tiene. Tendría que rascar la olla de por acá, por allá, ¿no?, para financiar alguna actividad. Entonces, lo que hemos hecho en este marco del plan es esto, ¿no?, nada más que esto. Evaluación regional de aprendizaje era. Algunas UGELs han llegado hasta la ELA. Y evaluación de la gestión anual de la gestión educativa, esta pedagogía institucional que hacemos. Eso es en el marco de la cultura evaluativa. Hay que evaluar lo que hacemos, hay que evaluar a nuestros estudiantes. Ya hemos gastado recursos, ¿no? Que las UGELs gastan 100.000, algunos 50.000. El promedio de la evaluación regional de aprendizajes, que lo fotocopian o impriman al final las UGELs, el gasto es de más o menos $500,000. Eso no está financiado, ¿no? Tienen que hacer modificaciones para financiar. El otro trabajo que estamos haciendo en el campo del Plan Escuelas Apurímac, o hemos hecho, es el monitoreo integral, acciones de monitoreo integral, retorno de observaciones y recomendaciones, el CIREMAP, y seguro aquí va a haber mucha opinión también fundamentalmente que no podemos monitorear con tanta carga. Entonces es un equilibrio que en algún momento debemos establecer también en esas mesas de trabajo que tenemos como Ministerio de Educación. El otro tema es plan de emergencia para la mejora de aprendizaje regional, local e institucional. Este año fue plan de emergencia. Los otros años hemos trabajado con planes de mejora
Creo que eso debemos seguir insistiendo, fortalecer aún más, de repente perfilar. Hemos trabajado otro aspecto en el plan de Escuelas Apurímac, o las cosas que son visibles, es el emprendimiento. Buenas prácticas de gestión en las UGELes, que Apurímac es la segunda región con más iniciativas, ¿no? Después de Lima. Tenemos las buenas prácticas pedagógicas a nivel de docentes, instituciones educativas, lo han hecho a nivel de UGELes algunas. Nosotros hace una semana hemos cerrado con la premiación como a 200 profesores. Tenemos que seguir haciendo, valorando la práctica. De repente a nuestros maestros no le podemos dar recursos, un laptop, algún premio, una beca internacional, pero vamos a través de pequeños gestos fortaleciendo, prestigiando su labor. Reconocimiento a docentes exitosos, que está marco de eso, y un proyecto que trabajamos algunas UGELes, no todos entramos en la línea, ha habido exhortaciones, conversaciones, acuerdos, y era el proyecto Un Estudiante, un libro, ¿no? Hay que seguir insistiendo, de repente cambiar, pero lo que no podemos cambiar es la perspectiva de que nuestros estudiantes lean, ¿no? En otros ambientes seguros y saludables, es otra línea del plan Escuelas Apurímac. A veces decimos, pero ¿qué es plan Escuelas Apurímac? Y más cuando si somos padres, ¿a qué tipo de escuela quisiera que como padre vaya nuestro hijo? Y si tu hijo viene y te dice, papá, no puedo entrar hoy día al baño. ¿Por qué? Porque está inundado y está sucio. Entonces lo que buscamos nosotros como gestión, como gestores, ustedes especialistas que visitan las escuelas, es que el servicio higiénico esté limpio. Aunque no se crea, el gobierno regional invirtió el 60% de su presupuesto en infraestructura. Son 64 instituciones educativas construidas. Se puede hacer más, pero es el recurso que tiene un gobierno regional, que es más o menos 200 millones de soles por inversiones, ¿no? Para hacer obras. Y de eso el 60% se destinó a educación. Hay que luchar por más presupuesto. En 2021 tenemos canon. Estar alerta para que nuestras autoridades no lo lleven a otro lado, no a otros proyectos. Apurímac requiere 2.600 millones para solucionar su problema de infraestructura, ¿no? Y 200 millones ya más o menos. Otros temas hemos trabajado de manera muy activa, es el monitoreo permanente a las instituciones educativas frente a daños y riesgos. A veces dicen, ¿por qué hacen eso? Porque está parte de su alineamiento. Aulas prefabricadas, hemos instalado 384 aulas, 70 aulas viene el 2019, pero no es suficiente. Marcos normativos, se han hecho varias directivas sobre gestión de riesgos, implementación del enfoque ambiental, medidas preventivas frente a la exposición prolongada a la radiación solar. Aquí hay que seguir insistiendo. Gestiones al gobierno regional y a las municipalidades provinciales distintas para el techado de losas deportivas en las instituciones educativas. Están las directivas, pero en algunas UGELes se ve más niños con sus sombreritos, pero en otras UGELes menos, ¿no? Entonces algo pasa, falta de repente procesos de reflexión crítica con los directores, con los docentes, con los padres de familia, ¿no? Porque si a nosotros como padres nos dijeran, compran un sombrerito porque se está quemando y que ahora el sol no es normal, ¿no? Sino ese sol viene con rayos ultravioleta y que te va a afectar tu piel, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Con quién no va a usar un sombrero, ¿no? Necesitamos ahí trabajar mejor. Para ser sincero, en Abancay se ve más, ¿no? Con niños con más, casi todas las escuelas tienen esto. En los desfiles que salen todos con sombrerito, ¿no? Entonces, pero en otras mujeres aún no. Necesitamos trabajar ese tema. Y en ese ambiente seguro y saludable que tiene que ver con infraestructura y con condiciones de las instituciones educativas, es la implementación del CINIERA. Uno entra a la institución educativa y ve la fotografía de la institución educativa. Es una plataforma muy buena para tomar decisiones. Otro aspecto dentro del plan Escuelas Apurímac es la gestión participativa, articulación y trabajo en equipo. Eso consta a los directores de UGEL, nuestras reuniones permanentes, mensuales, ordinarias y extraordinarias cuando hay crisis, ¿no? Relacionamiento de diálogo permanente con el gremio magisterial. Muchos dicen, nosotros somos amigos. En Radio Programa me dijeron que el director de la ADR era dirigente del CONAC. Tuvimos que aclarar. Y entonces, con todos, y nosotros sabemos ya ustedes que tienen experiencia, no se puede trabajar en el sector de educación si no dialogamos, si no conversamos. Para mal o para bien, se tiene que conversar. Y eso hemos hecho estos últimos años con SUTEP. De estas relaciones o de este intercambio de trabajo han salido como 18 expedientes de gestión, ¿no? La Escuela del Aire. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Muy bien, Rick. Utkayaman, por eso. Bueno, vamos a escuchar al profesor Walter Altamirano. Él es director del área de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Apurímac y también a algunos jefes
de AGP de las UGELs. Así es, ¿ya? Wilman, ellos nos van a dar a conocer pues sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar y el plan Escuelas Apurímac durante el año 2018. Hay una resolución directoral que ha salido, la resolución directoral 369-2018, en marzo pasado. Ahí se estipulaban los 25 lineamientos o ejes orientadores de la gestión de las UGELs durante el 2018. Así que, ¿cuál es el balance? ¿No? ¿Cuál es el balance de estas actividades? Escuchemos. Si hacemos un problema A de rendimiento, bajo rendimiento escolar, por ejemplo, bajo rendimiento, ustedes tienen experiencia, por repetir, ustedes saben cómo se ha trabajado, todos venimos de instituciones educativas, bajo rendimiento escolar. Entonces todos los años hacemos eso, pero ¿en qué medida hemos avanzado? ¿Qué hemos hecho en el año para avanzar con los objetivos que nos hemos propuesto? ¿Cómo tomamos al siguiente año ese mismo problema para verlo con una nueva mirada, desde otra perspectiva, ya de repente en otro estado y no en el mismo? Es decir, no sabemos si hemos avanzado, si hemos retrocedido o estamos igual. Entonces la lógica de este trabajo para el año 2019 va un poco por ahí. Entonces eso es el acuerdo del año 2018 en enero, y eso ha sido aprobado en la región a través de una resolución directoral, la 369 de 2018, que se ha emitido el 28 de marzo de este año, aprobando estos 25 lineamientos como ejes orientadores para articular, para generar todas las acciones que se van a desarrollar en las UGELs y en la Dirección Regional de Educación de Apurímac. La lógica es que para el año 2019 también debemos ver qué cosa acordamos, cómo lo medimos, cómo hacemos el seguimiento y después hacemos una evaluación. Yo estoy contento de ver la cara de aquellos seres humanos, aquellas personas que son los trocheros, y le preguntamos por qué son los trocheros, y decía por lo siguiente: porque fácil es caminar por una pista asfaltada que no tiene mucho inconveniente, pero es complicado caminar por una ruta donde el camino es sinuoso, donde es torpe, donde es con tierra, es una trocha. Pero ese camino es el que eligen aquellos que quieren hacer un cambio cualquiera, que no quieren seguir una ruta ya establecida, que quieren hacer un cambio. Y ese 10% que mencionaba el magíster Richard, que decía que todo está ya normado y que básicamente cumplimos política educativa, pero tenemos un pequeño espacio para intervenir nosotros, ese espacio es el espacio de la trocha que desarrollamos nosotros. Seguro estoy, mis estimados colegas y amigos, que todos nosotros hacemos ese intento. En el balance que hacíamos, una de nuestras colegas nos socializaba algo que nos marcó a todos, y nos decía y nos hablaba de la necesidad de emocionar a las personas para poder lograr aprendizajes. Sabemos nosotros que con la neurociencia, con la neuropedagogía, ahora para lograr aprendizajes tiene uno que emocionar a su estudiante. De la misma manera nosotros también, como jefes, como especialistas, como acompañantes, tenemos que emocionar a las personas a nuestro cargo para poder lograr lo que nosotros queremos obtener. Solamente para que tengan idea, colegas, nosotros en la UGEL Andahuaylas tenemos una matriz de 46 actividades, todas monitoreadas a través de una matriz de indicadores que vamos alimentando cada etapa. Cada actividad tiene 3 líderes, los cuales lideran las actividades, y ellos también evalúan la participación de todos los especialistas en estas actividades. No podemos decir que hemos logrado o estamos en proceso si no tenemos un sustento técnico del avance o retroceso que podamos tener en cada actividad. Entonces hemos mapeado estructuralmente todas las actividades y no descompaginamos con la DREA, porque en realidad pensamos igual que ellos, porque la educación de Apurímac es la misma en todos sus extremos. Para todas las instituciones educativas, así que tengamos 100 especialistas, no vamos a poder, o más especialistas. Entonces, ¿de quién tenemos que valernos? De los directores de instituciones educativas. La Escuela del Aire. Bueno, ahí están las perspectivas para seguir laborando, mejorando la educación, sobre todo la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Todos los esfuerzos que hacen las autoridades educativas, los especialistas, los administradores de la educación, ¿no? Como AGI,
y las otras áreas, el área de personal, administración, etcétera, etcétera, los directores de las UGELs, los directores de las instituciones educativas, los maestros, los padres de familia, toda la sociedad, los medios de comunicación, un solo objetivo. ¿Cuál es? Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Todo este esfuerzo se hace por los estudiantes, por nuestros hijos, para que sean mejores ciudadanos. Pero hay un problema, y que se ha analizado en esta reunión, en este balance anual de gestión pedagógica e institucional de las UGELs. A nivel de la región de Apurímac hay un serio problema que tenemos que tomar en cuenta. Se trata de los resultados que tenemos en lectura en educación secundaria con estudiantes de segundo grado. ¿Cuánto por ciento de logro tenemos? 5%. Significa que nuestros estudiantes no están comprendiendo lo que leen. O nosotros como sociedad, como padres de familia, como docentes también estamos leyendo muy poco, porque también nosotros como papás y como docentes somos modelo también para nuestros estudiantes. ¿Qué estará faltando? ¿Cuáles serán los factores para que Apurímac seamos penúltimo en lectura, ¿no es cierto?, de segundo grado en educación secundaria con 5%? Este tema hay que tomar en cuenta, dijeron las autoridades, y hay que trabajar el 2019 con mucha intensidad, con diversas estrategias y actividades. Escuchemos entonces al profesor Richard Hurtado, quien nos explica al respecto. Yo desde donde voy a estar, si voy a estar atento al tema y aportar trabajo, porque no está bien que nuestra región tenga 5% de suficiencia en lectura en secundaria. O sea, entonces, acá los directores de AGP, los especiales secundarios que han venido, tenemos que decir qué hacemos, porque desde la DRE podríamos sacar directivas diciendo obligatorio la lectura de 1 hora, pero eso es motivacional. La lectura tenemos que construir acá, ¿no? Acá tenemos que tener la idea de que todos los días debo leer, y que así como los japoneses leen un libro a la semana, o sea, los estudiantes japoneses leen un libro a la semana, un libro. Nosotros también en Perú tendríamos que leer un libro a la semana, entonces 36 libros al año. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes secundarios lean 36 libros al año? Porque ese indicador nos pone en el penúltimo a nivel nacional, después de Madre de Dios. Entonces nosotros tapamos eso, ¿no? Lo ponemos un tapón y le ponemos primaria. Miren, primaria estoy 38 y nos pasamos en el puesto 14. Miren, estoy sobre Pasto, sobre Ucayali, sobre San Martín, sobre Ayacucho, y estoy con mi 38. Y a ver, voltea la página secundaria, no, eso no mira. Tenemos que mirar, creo ahora, secundaria, porque ese 5% tiene que tocarnos a nosotros como especiales de educación, especiales de GP a GP. Y un tema con la que uno se va insatisfecho es el PIB para el mejoramiento de aprendizaje escolar. En 2015 hemos traído al equipo de la DRE, pero el gobierno regional, pero está pendiente para Apurímac, un proyecto de inversión pública orientado a aprendizaje. Tal vez el siguiente gobierno regional tenga otra perspectiva, tal vez el MEP flexibilice esas normativas relacionadas al proyecto de inversión, pero es un tema pendiente la implementación de un PIB de aprendizaje en nuestra región Apurímac, ¿no? Entonces aquí están los directores del FED para impulsarla, y todos ustedes, colegas, que son en sí el equipo, ¿no? El equipo, porque cualquier tema pedagógico se mueve porque equipos conducen esa idea, y son ustedes. Eso era, colegas, señores funcionarios, el balance general del trabajo educativo que se ha desarrollado en estos últimos años. Algunas de repente no han funcionado tan bien, pero en espacios como esto tenemos que reinventar y mejorar. Yo les agradezco por vuestra escucha y vuestra atención. Muchas gracias. La Escuela del Aire. Esta es la Escuela del Aire, Guaylo Guasipi y Yachay Guasinchis. Hay tareas pendientes como esta, ¿no? ¿Cómo hacemos que logremos mayor porcentaje que nuestros estudiantes lean, ¿no? Logren comprender lo que leen nuestros niños, nuestros estudiantes de secundaria. Muy bien, es una tarea pendiente, y también hay otras, como lo que ha planteado el magíster Richard Hurtado, director de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, ¿no? Este proyecto de inversión pública que se ha quedado en tapete. Ya está planteado el proyecto, pero no se ha podido encaminar con el gobierno regional ni a nivel nacional. Se trata del PIB
del proyecto de inversión pública de mejoramiento de los aprendizajes en la región de Apurímac. Por supuesto, por política nacional, el dinero, el presupuesto se orienta más a infraestructura, ¿no? Pero no vemos mucho el tema de los aprendizajes. Eso se tiene que reorientar. Ojalá las nuevas autoridades regionales puedan tener esa visión, esa mirada de mejorar la calidad educativa, mejorar los aprendizajes a través de múltiples estrategias y actividades que sí se pueden lograr. Así es, Wilman, y precisamente en ese marco se ha suscrito, pues ya como producto de todo el trabajo que se ha realizado en este balance, se ha suscrito el acta de acuerdos. ¿En qué consisten estos acuerdos? Claro que la siguiente semana vamos a analizar este tema, pero sería importante que ya adelante los acuerdos más importantes que se van a emprender como lineamientos, ¿no?, de política del 2019, de política educativa en nuestra región. Así es, uno de ellos, por ejemplo, es la formulación del plan de mejora de aprendizajes a nivel regional, local e institucional, con énfasis en la reducción de la brecha rural-urbano. Asimismo, se va a dar continuidad a la ejecución de la ERA-ELA, pero esta vez en las 4 áreas fundamentales: matemática, comunicación, personal social, y en secundaria, en ciencia y tecnología de la educación básica, historia y geografía, ciencias sociales. De esa manera también se está tomando de manera muy preponderante el tema de la articulación a nivel de las diferentes instituciones públicas y privadas, las cuales tienen que sumarse a ese trabajo educativo y de esta manera también contribuir en la generación de logros de aprendizaje en nuestros estudiantes. De esta misma forma también se está tomando en cuenta el tema de la priorización de monitoreo a nivel de directivos, de acuerdo al tipo de instituciones educativas. Y otro tema sumamente importante, que es la organización y ampliación de las redes educativas con coordinadores liberados. Asimismo, de pronto puedes acotar, Wilman. Tenemos, entre otros aspectos importantes que se van a desarrollar, ¿no?, el fortalecimiento, por ejemplo, de capacidades a especialistas en educación, directivos de docentes, instituciones de educación básica, en la implementación del currículo nacional. Tengamos en cuenta que el próximo 2019 entra con fuerza el currículo nacional, ¿no es cierto?, sobre todo en primaria e inicial y también secundaria. Se va a masificar ya la implementación del currículo nacional a los 3 niveles: inicial, primaria y secundaria. La siguiente semana vamos a invitar a nuestras autoridades educativas para que nos puedan un poco más profundizar sobre estos temas, estos acuerdos, lineamientos de política educativa regional para el 2019. Y tenemos un pendiente, Katy. La semana pasada hemos hablado sobre este proyecto de emprendimiento que están desarrollando la institución educativa secundaria de Tajaja Circa. Y tenemos la entrevista que le hemos hecho al profesor Raúl Huerta, director del Colegio Secundario Menores de Tajaja de Circa. Así es, hemos quedado en deuda, creo, no se ha podido concluir con la difusión de esta entrevista por motivos de tiempo. Sin embargo, creo que es importante difundir estas buenas prácticas. Y estamos ya con la entrevista. Carlos Mariátegui de Tajaja, esto del distrito de Circa. Bien, ante todo muy buenos días. Quiero hacer llegar el saludo cordial a nombre de la institución educativa, y de repente es una bonita experiencia de trabajar con proyectos, lo cual de repente está fortaleciendo las capacidades de los estudiantes, ¿no? Y yo creo que hay diferentes instituciones que vienen trabajando con proyectos, pero esta experiencia de repente nos lleva, gracias al haber ganado el concurso de la Fundación Damota, y nos permite desarrollar este proyecto, ¿no? En este proyecto, sobre todo, se ha estado fortaleciendo a las familias, de repente mejorar las capacidades de los docentes, así mismo también trabajar con los mismos estudiantes, ¿no? Para ese trabajo de este proyecto de plantas medicinales, los estudiantes son los que han tenido que realizar todo el trabajo, ¿no? Ellos han tenido que realizar las investigaciones, recoger las plantas en el sitio, de repente en lugares distantes, y realizar el proceso, ¿no? Claro, con el apoyo de todos los profesores que también se han involucrado en estas actividades, ¿no? Bien, profesor, veo que han obtenido un producto. Este producto son los filtrantes. ¿Tiene alguna proyección más con respecto a este material, en este caso a este producto obtenido como resultado del proyecto?
Sí, bueno, esta es nuestra primera experiencia con los filtrantes, ¿no? Y para esto hemos nosotros ya adquirido algunos equipos, algunos materiales para seguir trabajando en esto. Entonces, para el siguiente año, ya en coordinación con la UGEL y otras instituciones con quienes trabajamos en forma aliada, vamos a estar haciendo también otras actividades. Esto no se queda aquí, ¿no? Yo creo que los estudiantes mismos han visto, porque no es la primera feria que hacemos, lo hemos hecho también en el lugar y estaremos haciendo en otras oportunidades también. Un mensaje a la ciudadanía. Y yo haría un llamado a toda la ciudadanía que de repente a veces estamos acostumbrados a consumir diferentes productos que mayormente son puro químicos, ¿no? En este caso hemos traído nosotros plantas que son naturales, incluso hemos traído algunos platos típicos que son de la zona, que son productos muy naturales y que son buenos. A consumir ese tipo de productos y de repente para tener una buena salud. Consumir producto natural, ese es el mensaje que deja el profesor a la ciudadanía. Asimismo, un mensaje a los maestros y maestras. Bueno, a seguir trabajando y valorando el esfuerzo que realizan todos los estudiantes, asimismo también todos los maestros, que seguir adelante para ir mejorando de repente nuestro desempeño, para involucrar sobre todo, ¿no? a los diferentes actores que tenemos, ¿no? Inclusive las autoridades. Nosotros hemos involucrado a las autoridades, hemos tenido aquí diferentes autoridades que nos han podido apoyar, ¿no? Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias. La Escuela del Aire. Bueno, en la parte final queremos comentarles, ¿no?, de que la UGEL de Abancay para este miércoles está organizando el reconocimiento, NIG, amables oyentes, a los maestros directores que durante el año 2018 han tenido importantes logros en el aprendizaje, en la gestión institucional, en este caso de las buenas prácticas. Las buenas prácticas a nivel de la región y también buenas prácticas a nivel nacional. ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? ¿De qué manera está organizado, Katy? Sería bueno que podamos un poquito explicar a nuestros oyentes. Tengo entendido que ya se están cursando los documentos respectivos para que los maestros que han emprendido las buenas prácticas durante este año puedan estar presentes en este acto de reconocimiento. Así es, Wilman, ya se viene organizando una serie de actividades desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay para realizar el respectivo reconocimiento a las buenas prácticas de los docentes y los directores, tanto en las aulas como en las instituciones educativas, esto a nivel de la UGEL Abancay. Para esto ya se debe estar cursando las respectivas invitaciones a los maestros, maestras, directores y directoras que durante este año pues han tenido la suerte de realizar buenas acciones, buenas gestiones desde las aulas y la institución educativa. Asimismo, Wilman, también es preciso mencionar que se va a realizar la entrega de resoluciones de reconocimiento a todos aquellos docentes que en este año han ascendido de escala gracias a la evaluación de ascenso que se ha generado pues desde el Minedu, ¿no? Esto en el marco de la meritocracia que promueve desde la ley de la reforma magisterial. Ajá. Que bueno, también los ganadores de los juegos florales, ¿no? Posiblemente van a tener también este reconocimiento. También el premio Arguedas. Hay ganadores de instituciones incluso a nivel nacional, que seguro la UGEL va a destacar y reconocer a estos maestros y maestras que están realmente poniéndose la casaquilla, la camiseta de la educación apurime. Así es, sí, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir precisamente para ser acreedores de este reconocimiento, que seguramente ya el día lunes se debe estar socializando a nivel de las instituciones educativas. Muy bien, Katy, esta semana también, ya para terminar, has estado en Antabamba, ¿no? En un evento cultural educativo importante en la provincia de Antabamba. ¿Qué tal, Katy? ¿Qué nos cuentas? Así es, sobre este evento? Así es, Wilman. El día lunes 3 de diciembre hemos estado en la Unidad de Gestión Educativa de Antabamba, quienes han tenido a bien desarrollar el tercer Festival de Lectura 2018
denominada la Fiesta de la Lectura. Esto desarrollada en las diferentes instituciones educativas de la UGEL Antabamba. En Antabamba se aprende a leer y se lee para aprender. Es el lema que finalmente se ha traducido para dar desarrollo a este evento educativo en el que los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria han participado demostrando el desarrollo de sus habilidades comunicativas en el marco de la comprensión lectora. Felicitaciones entonces a la Unidad de Gestión Educativa Local de Antabamba. Qué bueno que se esté promoviendo la lectura. O sea, acabamos de escuchar, ¿no? En las versiones del magíster Richard Hurtado de que en Japón leen por semana un libro. ¿Y al año cuántos libros es, Nick? 36 libros al año. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, es importante que también nosotros tengamos hábitos lectores. ¿Y cómo se tiene que promover en los estudiantes? Por supuesto, a través de estos eventos que desarrollan pues las instituciones educativas. Así es, Wilman, y claro que sí. Y el objetivo general de este festival de lectura es pues precisamente mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares mediante la práctica permanente de la lectura comprensiva en el marco del proyecto regional Un Estudiante, un Libro. Tenemos materiales todavía para difundir. Para la siguiente semana, ¿qué te parece? Lo vamos a, así es, tener bajo archivo para la siguiente semana, ya que el tiempo apremia. Se está ganando. Bueno, terminamos el programa. Nick, nos los pones esta entrevista a Dios. Siempre los periodistas somos preguntones, ¿no? Estamos siempre averiguando, estamos grabando, porque bueno, esa es la característica de un periodista, ¿no? Un periodista muere y hace la entrevista a Dios, a Taitacha a Dios. Pero vamos a despedirnos, pues, Katy, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, y ya estamos volviendo con más novedades en el campo educativo, cultural y social. Senaja no Jaikuancan. Tupananchiscama. Cuando un famoso periodista murió, llegó al cielo. Lo primero que hizo fue pedir que Dios le concediera una entrevista. 2 ángeles llevaron ante el Señor a este periodista, quien le dijo: hijo mío, me dicen que querías verme. ¿Algo quieres preguntar? El periodista le respondió: Señor, toda mi vida siempre quise saber qué es lo que más te sorprende de la humanidad. Y Dios le respondió: que se aburren de ser niños y quieren crecer rápido para después desear ser niños otra vez. Que desperdician la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para intentar recuperar la salud. Que ansían el futuro y se olvidan del presente, y así no viven ni el presente ni el futuro. Que viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. El periodista se quedó un rato en silencio y luego dijo: Padre, ¿cuáles son las lecciones de la vida que quisieras que nosotros, tus hijos, aprendiéramos? Con una sonrisa Dios respondió: que aprendan a que no pueden hacer que nadie los ame, sino solo dejarse amar. Que lo más valioso que tenemos en la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Que una persona rica no es aquella que tiene más, sino quien necesita menos. Que el dinero puede comprar todo, menos felicidad. Que el físico atrae, pero la personalidad enamora. Que quien no valora lo que tiene algún día se lamentará por haberlo perdido.
y que quien hace mal algún día recibirá su merecido. Por lo tanto, para ser feliz hay que ser feliz, hacer feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sé una de ellas. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida y que aún con lágrimas en los ojos se las arregla para decir con una sonrisa: estoy bien. Porque hay muchos hijos míos que no entienden la vida. El ser humano al nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. No se dan cuenta que el más valioso tesoro que tenemos es el tiempo. Al morir, nada de lo material te llevas, por eso el tiempo es el tesoro más valioso que tenemos, ya que es limitado.